nuestro coloquio semanal con Miguel Guerrero va a sufrir una mutación muy especial en el día de hoy y va a ser un coloquio de entrevista porque nos visita un alto dirigente, una figura política de gran dimensión, ex vicepresidente de la República en 2 ocasiones, experto en derecho laboral y alguien de mucho prestigio en la sociedad dominicana, el doctor Rafael Alburquerque. Buenos días a ambos. Muchas gracias a ambos. Yo quiero, si me lo permiten, yo quiero comenzar diciendo que me siento muy honrado de compartir un espacio con el doctor Alburquerque, porque él es un individuo que demuestra fehacientemente de que se puede ejercer una función pública con dignidad, así es, con decoro y salir airoso de esa función. Muchísimas gracias, muy buenos días. Gracias a usted por estar con nosotros y pues vamos a iniciar entonces. Sí, yo pienso que vamos a aprovechar la gran experiencia del doctor Alburquerque en materia laboral, si están ustedes de acuerdo, para iniciar preguntándole sobre la necesidad de reformar nuestro código. Sabemos que usted siempre ha tenido que ver con... Coautor del... Sí, sí, así es, con las normas laborales en la República Dominicana, pero muchos estudios indican que ha llegado el momento de modernizarlo, de flexibilizarlo, y yo querría escuchar su posición con respecto a eso. Sí, sobre todo cuando hemos visto que ambos grupos han intentado sentarse en distintas ocasiones y no logran esa reformación, entonces vamos a ver qué tanto se debe empujar. Mira, una reforma de una legislación tan compleja como el Código de Trabajo requiere de un espíritu de concertación de parte y parte, sobre todo porque la legislación del trabajo es una legislación que encierra en sí misma una contradicción, porque cada conquista social de parte de los obreros es una carga económica. Claro, es un pasivo laboral. Así es. Una carga económica, un pasivo laboral para los empresarios. Entonces, buscar el equilibrio, eso es lo difícil. De lo que se conoce como justicia. Sí, buscar el equilibrio es muy la difícil. Justicia social con el trabajador. Por ejemplo, tú tienes ahora, estuvimos discutiendo durante varios meses, al final no hubo acuerdo. Los empresarios insisten mucho en el pasivo laboral, que es el auxilio de cesantía. Así es. Hay que está establecido en la ley. Que está establecido en la ley. Entonces, unos dicen hay que eliminarlo, otros dicen no, hay que limitarlo, pero los trabajadores se oponen totalmente. Claro, y es entendible. Ahora, por el lado de los trabajadores te dicen, bueno, pero nosotros, este fenómeno nuevo que se llama la tercerización, tenemos que regularlo. Está bien que una empresa pueda contratar afuera un servicio de limpieza, un servicio de seguridad, pero te dicen los trabajadores, ahora es posible que una entidad bancaria, un banco, las cajeras no sean empleadas del banco, sino empleadas de una tercera empresa pequeña. En que este le mundo paga moderno salario. la respuesta es sí. Entonces dicen los trabajadores, no, eso hay que regularlo. Se está dando incluso con las visas, es que hay ahora compañías que son intermediarias para los procesos de Bueno, las empresas que yo manejo, todo es tercerizado. O sea, yo creo en esa filosofía porque permite flexibilizar la operación empresarial y darle a cada experto una tarea. Y el resultado que se le entrega al consumidor. Claro, pero por ejemplo tú tienes, te pongo el caso en Francia, que hay ya una decisión de la Corte de Casación. Una clínica privada, y la clínica privada, el servicio de comida y el servicio de las camas era de un tercero. Entonces la Corte de Casación francesa dijo, la empresa es una sola, hay una unidad económica, empresarial, y por tal razón eso es un fraude a los derechos de los trabajadores, dijo la Corte de Casación francesa. Bueno, entonces, complicado eso. Pero yo creo que es complicado. Sí, es complicado. Yo creo que en la discusión del Código Laboral, y yo no soy experto en la materia, y quisiera que me auxiliara y me ayudara a entender el tema al doctor Alburquerque. Yo creo que, como toda legislación, llega un momento en que los cambios que se producen en una sociedad no fueron contemplados en el momento de la redacción de esa ley, y hay veces que es necesario modificar o readecuar una ley. Sí. Ahora, aquí hay un argumento. Comenzando, por ejemplo, que tú tienes varios artículos que dicen y se hace la citación por la vía de telegrama. Bueno, para comenzar, estamos lejos de los telegramas, gracias a Dios. Debe decir correo electrónico. Ahora, yo digo que hay un argumento que a mí me parece muy válido y que no aparece y no ha sido puesto sobre la mesa de negociación.
que yo creo que es fundamental para ambas partes. Aquí el país ha gozado en los últimos 30 o 35 años de una paz laboral innegable, ¿no? Sí. Incluso todas las huelgas que se han hecho en ese lapso en el país han sido contra el gobierno. Es decir, el gobierno del PLD, el gobierno reformista, el gobierno del PRD, contra el gobierno, genéricamente hablando. Es decir, y yo creo que ese es un activo que los empresarios dominicanos tienen que preservar. Sí. Tienen que preservar porque la dirigencia sindical incluso es una dirigencia que se ha acomodado al sistema. No estoy hablando de corrupción ni nada de eso, se ha acomodado al sistema y entiende y ha entendido que la mejor manera de llegar a un acuerdo es a través del consenso, de la concertación de que hablaba. Y yo creo que una evolución inteligente. Sí, que es una decisión inteligente. Pero si tú envías cada vez que se sientan a la mesa, tú envías esa dirigencia a su casa, sin nada en la mano, tú estás poniendo a esa dirigencia al borde del fracaso y te estás exponiendo como empresario, como grupo empresarial, a sentarte mañana con gente más radical. Y yo prefiero... O gente que no se quiera sentar. Que no se quiera sentar. Entonces yo prefiero una discusión, por dolorosa que sea, en la mesa de negociación y no en la plaza pública. Pero fíjate, para abonar lo que tú dices, Miguel, ahora tenemos un problema que es el caso del salario mínimo. Sí, se aumentó en un 20%. Los trabajadores alegan, bueno, es que el salario, después de la crisis profunda que tuvimos en el 2003, el salario real, o sea, el poder adquisitivo de los trabajadores cayó. En estos momentos, el poder adquisitivo se quedó en 1999. Sí. Wow. Ese es el poder adquisitivo de los trabajadores. Bueno, los empresarios te dicen, sí, pero un aumento del 20%, sobre todo para la pequeña, la microempresa, va a llevar al desempleo. Y entonces, ¿qué exigen los empresarios? Bueno, vamos a reclasificar las empresas conforme a la ley de micro y pequeña empresa, que hace una reclasificación, lo que es pequeña, mediana y alta empresa. Los trabajadores se oponen. Entonces, ahí sí interviene lo que podemos decir la autoridad. Y con un buen argumento que tienen los trabajadores, que Sí. están muy conscientes del impacto en las labores productivas de la tecnología. Porque tienes razón, usted puede entrar a una empresa con 5 empleados, que desde el punto de vista de empleado es pequeña, Sí. pero por el uso intensivo de la tecnología factura como una empresa de 500 empleados. Claro, claro. Entonces, ¿cómo le vamos a decir a esa? ¿Micro o esa No, gigante? y tú tienes una empresa de 2 trabajadores que puede estar facturando Claro, millones. Claro. Sí, sí. Ahora, Un negocio de importación, por ejemplo, Correcto, se maneja en un sí, zaguán claro. con una computadora Así entonces, y ahí una viene- rubia. ahí viene. Cuidado con las rubias. No, una rubia de secretaria. quiero decir. Cuidado. Pues ahí viene el problema, pero ahí tiene que tener la creatividad de la autoridad. Correcto. Porque, por ejemplo, el Comité Nacional de Salario no es escenario para discutir eso, pero sí, ya a nivel del despacho del ministro, decir, bueno, vamos a discutir el asunto de la reclasificación. Porque, ¿qué sucede? Si tú eres una gran empresa y hoy estás pagando el salario mínimo, que es el más alto de todo, pero en la reclasificación caigo a mediana empresa, entonces, ¿qué va a pasar? Correcto. Esos trabajadores van a perder el derecho adquirido del salario que deben ganar. Entonces ahí los empresarios te dicen... Hay un lío ahí. Sí, pero ahí los empresarios te dicen, no, pero dígame lo siguiente, nosotros respetamos los derechos adquiridos, vamos a respetar los derechos adquiridos, es más, la ley prohíbe reducir salarios. Y es correcto. Pero los trabajadores, con el golpeo que han recibido toda la vida, dicen, no, pero un momento, usted lo que va a hacer es que lo va a desahuciar a todos Y va a contratar y va a ahora. contratar nuevos trabajadores. Sí, no, Cosa que es cierta. ¿eh? Entonces, Pero hay una realidad. esos son los problemas que hay que buscar. Sí. Hay una realidad. Yo creo que aquí ha faltado también voluntad para llegar a un acuerdo. Porque, por ejemplo, una de las cosas que antaño se acusaba a los trabajadores era que cuando había el primer desacuerdo se iban de la mesa de negociación, pero ahora quienes lo hicieron fueron los empresarios. Sí, Que me por- sorprende. por Fueron eso- los empresarios. Sí, me sorprendió la actitud. Entonces, dejaron en mano el terreno, abandonaron el terreno. No se quejen ahora. Pero en esa discusión yo hablaba con Homero sobre una persona dentro de la discusión, bueno, representada en una persona que es el Estado. Entonces, nosotros también nos gustaría ver una acción más proactiva, porque una de las grandes quejas que tienen los empresarios es que los mismos impuestos, la misma carga que tienen tributaria es muy alta y que quizás el Estado puede jugar un papel para ayudar entonces a amortiguar. Nos gustaría entonces ver que tanto el empleado como el empleador y el Estado ahí dan un poquito de ellos, porque al final ellos toman una opinión pero lo hacen sin asumir ninguna responsabilidad dentro de la discusión. Mira, ese es otro de los problemas, ¿no es así? ¿Hasta qué punto tenemos o no tenemos una carga tributaria fuerte
generalmente del 14%, que los empresarios dicen sí, pero tenemos que buscar el problema de la luz eléctrica. No, porque el problema es la evasión. Que sí, también. Mira, el problema y es la evasión que... Porque la riqueza la producen las empresas formales e informales, pero en la fórmula hay un problema. Se suma toda la riqueza producida por la formalidad y la informalidad y se divide en función de todos, cuando los informales no contribuyen. Entonces, la realidad es que la presión fiscal hay que doblarla, porque la empresa formal es la que carga con todo el peso. No, yo creo que la solución es reducir y combatir severamente la evasión. Ahí hay espacio. Porque es lo que hace que en proporción al PIB, al supuesto PIB, la presión tributaria sea muy baja. La mía es más de un 30%. Por eso. La mía es más de un 30%. Lo que pasa es que hay una necesidad. Mira, yo creo que si este país es doloroso pagar impuestos. Pero Benjamin Franklin dijo, después que tú naces solamente hay dos verdades, la muerte y los impuestos. Sí. Es decir, pero yo creo que aquí se tiene que aumentar la presión tributaria. De la única manera que en este país podemos lograr cierto nivel de justicia social. Pero de una manera inteligente hay que hacerlo. Claro. Sí, porque que nos falta creatividad. Pero mira si lo que estamos hablando es lo cierto y el papel proactivo del Estado. Yo recuerdo cuando yo fui secretario de Estado de Trabajo, lo que correspondería ahora al ministro, yo recuerdo reunirme con las tiendas, o sea, los comercios, no la industria, los comercios, los supermercados, y le dije, mire, vamos a buscar una fórmula de combatir el desempleo y de que más dominicanos estén trabajando. Me dijeron, bueno, ¿cuál es su fórmula? Y bueno, muy sencillo. En vez de ustedes trabajar horas extras, porque trabajan hasta los domingos, contraten nuevos empleados y se ahorran lo que tienen que pagar por horas extras que hay que pagar. Que es mayor que el pago de la hora normal. Un 30% mayor que el pago de la hora, y se ahorran eso. Bueno, se quedaron mirando y me dijeron, sí, doctor, pero cuando nosotros contratemos nuevos empleados, tenemos que pagar seguridad social para esos nuevos empleados. Excelente punto. Y tenemos que pagar entonces la regalía pascual. Sí, que son entonces bueno, ahí hubo el impasse. Y ahí viene la creatividad que yo pido a la reforma fiscal. Ahí viene lo que dice... Vamos a darle facilidad al empresario. No, y lo que dice Miguel, si combatiéramos efectiva y eficazmente la evasión y aumentamos la carga tributaria, el Estado podría decir, bueno, muy bien, nosotros, si ustedes contratan esos nuevos trabajadores y no hay horas extras, nosotros entonces asumimos la carga de la seguridad social. Eso mismo. Y ahí tú tienes, pero eficazmente reduces totalmente el desempleo. Sí, así es. Además, el Estado tiene una obligación. El Estado está obligado, tiene una misión fundamental, que es el bien común. Claro. El Estado está obligado, moral y legalmente, a preservar el bien común. En el caso de un conflicto por el salario mínimo y que no se llegue a un acuerdo en un tiempo razonable, moralmente razonable, entonces la intervención de la autoridad pública es necesaria. Claro. Doctor, vemos que las sociedades globales han avanzado en un sentido diferente al de la República Dominicana en cuanto a las normas laborales se refiere, en un aspecto específico. Usted tiene la desventaja que uno conoce su posición porque usted es coautor de la norma, escribe al respecto. Hay una discusión importante sobre la cesantía. Yo aquí difiero, yo creo que es una carga onerosa para el sector productivo, pero que si bien hay que conservar el derecho adquirido de los trabajadores que ya están contratados bajo esa norma, en una reforma hay que cambiarlo. Por ejemplo, yo creo en el desarrollo de un seguro de desempleo que sustituya a la cesantía, porque el espíritu de la cesantía, ¿cuál es? Yo te elimino del trabajo y para que no te vayas sin nada, para que puedas recomenzar, te doy unos recursos. Entonces, si existiese el seguro de desempleo, o sea, una protección hasta que la persona se reinstale en otro trabajo, no es necesario la cesantía. Mira, ¿qué usted piensa al respecto? Mira, yo estaría de acuerdo contigo si aquí no hubiera desahucio. El desahucio es el derecho de poner fin al contrato de trabajo sin alegar causa. Sí. Es el único derecho absoluto que queda en la legislación dominicana junto con el derecho que tienen los padres de oponerse a un matrimonio de un hijo menor de edad. Que usted le dice, no se casa. ¿Por qué? Porque me da la gana. Bueno, el desahucio es lo mismo. Usted se va de la empresa. ¿Por qué? Bueno, porque a mí me da la gana. Entonces, si quitamos el desahucio y el empresario solamente puede sacar a un trabajador porque cometió una falta por despido, yo estaría de acuerdo con el seguro de desempleo. Ahora, si tú le quitas en estos momentos la cesantía, ¿qué va a pasar? Ok, usted se va del trabajo
entonces el trabajador va a ir a un tribunal, va a demandar por daños y perjuicios al empresario porque va a decir, bueno, un contrato no lo puede romper una parte unilateralmente. Entonces, voy a demandar por daños y perjuicios y entonces va a ser el juez que va a decidir y cualquier juez te va a meter 20 millones de pesos porque le dio la gana. Entonces la cesantía es una garantía. Unos límites, porque el juez tiene que... no lo había visto de ese ángulo. Sí, pero entonces, ¿cuál opción se da para solucionar este punto que suele ser el que trae, exacto, esos enfrentamientos dentro del empresariado y los empleados? Mira, la cesantía, aquí viene un técnico chileno que trajeron los propios empresarios, buscando un poco el sistema chileno de cesantía, y él al final les dijo a los propios empresarios, miren señor, ustedes tienen un sistema que no es tan caro, es verdad, el pasivo laboral, pero tampoco es tan caro. Y entonces los empresarios dicen, ¿pero por qué? Dice, bueno, en primer lugar, es pasivo laboral condicionado, porque si usted desahucia al trabajador, si usted no lo desahucia, eso está en libro solamente, pero no tiene que pagarlo. En segundo lugar, si ese trabajador presta su servicio hasta los 60 años, a los 60 años recibe una pensión de la Seguridad Social. Y no se hace la pensión la cesantía es incompatible con la pensión. Usted no tiene que pagar cesantía. Usted recibe una pensión y no paga cesantía. Aquí lo que hace falta es comprensión y solidaridad para resolver el problema. Ahora, es evidente que cuando tú desahucias de repente a una pequeña empresa, y estoy consciente, tiene 20 años, 30 años trabajando, bueno, de repente tiene que sacar 4 millones de pesos, 5 millones. Y las empresas son dinámicas, viene saliendo gente todo. Mire, pero es eventual, es un daño eventual. Mire, yo siempre le he dicho a los amigos míos empresarios que de mediano, dice, mira, cuando tú le vayas a entregar un sobre, por eso lo vi yo muchas veces, yo dejé de ser empleado hace muchos años, ¿no? Pero cuando yo tenía el programa en CDN, había una tendencia ahí de que gozaban entregando sobres de cancelación. Y yo le dije un día, ustedes un día... Por debajo de la mesa. No, yo le decía un día, ustedes un día no van a encontrar a quién cancelar y van a cancelar al dueño de la empresa. Y ahí se va a terminar el asunto. Mira, yo digo, cuando tú le entregas un sobre, yo lo digo como una recomendación a mucha gente, cuando tú le entregas un sobre de cancelación a un empleado, míralo a los ojos. Míralo a los ojos. Para que tú veas un mundo derrumbándose ante ti. Eso no es fácil. Es decir, cuando tú le entregas por ejemplo, un hombre de 42 años que tiene 2 hijos en la escuela, que tiene una casa que tiene que pagar, que tiene un carro por 0 kilómetros. Que difícilmente lo vuelva a contratar. Cuando ese hombre llega a su casa... Mira, oye, eso es criminal. Aquí se necesita un sistema solidario. Solidario, porque cuando tú te pones a ver el proceso económico de los últimos años, aquí todos los buenos negocios, todos los grandes negocios que se han construido o se han elaborado, como tú lo quieras llamar, en los últimos años, son de los mismos grupos. Mira, aquí hay un proceso de concentración terrible. Pero Miguel, quiero poner también la otra parte de los empleados, que hay que mostrar amor y pasión y espíritu de excelencia por su trabajo. Sí. Porque conocemos, hay una cultura del desapego. Hay una cultura de la queja constante, de la incomodidad. Eso no es mío. Pero tiene que buscarlo. No lucha con la gente no valora su empleo. No, está bien, pero eso siempre y cuando, eso va a depender de cada empresa. Sí, de cada empresa. Porque si esa empresa le ofrece condiciones, lo va a valorar. Y yo conozco. Sí, pero que este es un país heroico, donde hacer empresas es heroico. Y hay dificultades, como un barco que necesita de todos sus marineros en buen ánimo. Yo conozco trabajadores de muchos años. ¿Por qué? Porque la empresa le ofrece transporte, le ofrece... Claro. Pero usted es empleado de cervecería, eso es cómodo. Claro. Pero que aquí 700.000 empresas son protoempresas, están en construcción. Ahora, tú sabes otro problema también que va a venir por ahí. En el 2028... Usted dirá, está muy lejos todavía. Yo espero verlo. Pero en el 2028 comienzan a pagarse las primeras pensiones del sistema de seguridad social del 2001. De acuerdo con los cálculos actuales,
las pensiones van a ser de un 28% del salario. Sí, es eso decir, hay que que si ver. usted está ganando 10.000 pesos en esos momentos, 2.800. lo van a jubilar con 2.800. No pueden ni pagar la tarifa eléctrica Claro, del o sea, 2028. no, imagino que pero- será En, que- en Chile está pasando eso, la gente, Sí, los vimos trabajadores están en la las calle grandes porque las pensiones son manifestaciones. ridículas. No Y pasa ahí la viene lo que creciente, decía Miguel, hay que crear a veces sistemas solidarios, Solidarios. porque de lo contrario, bueno, en el 2028 el gobierno que esté va a tener gravísimos problemas, Sí, sí, las porque la riquezas- gente no te, pues la las gente no te lo va a riquezas están aceptar. concentradas, es lo que decía don Miguel, están concentradas en un punto y la misma ambición lleva a que no se siente ese espíritu solidario de que crezcamos todos en el proceso, Sí, sí, si no claro. crezco yo. Ahora, no hay duda de que el país con la reforma constitucional del 2010 cambió totalmente. Yo ayer me leía un centro de información jurídica que tiene la Suprema Corte de Justicia, una sentencia de la Suprema Corte que se refería a una sentencia anterior del Tribunal Constitucional. ¿Y puede la Suprema Corte modificar una sentencia? No, se sometía a la sentencia del Tribunal Constitucional, pero fíjate qué interesante. El Estado siempre ha sido inembargable. Bueno, en el Código del año 92, nosotros establecimos, cuando digo nosotros me refiero a Milton Ray Guevara y Lupo Hernández Rueda, establecimos que cuando había una sentencia con autoridad irrevocable de la cosa juzgada, el Estado era embargable. O sea, en una condición específica. Pero eso creó una avalancha de demandas contra el gobierno que al final, en el año 2011, el Congreso pasó una ley restableciendo la inembargabilidad del Estado para todos los créditos. Bueno, tanto el Tribunal Constitucional y ahora la Suprema Corte dicen, sí, es verdad, por el bien común el Estado tiene que ser inembargable, pero hay un derecho supremo que es el derecho a la vida y a la dignidad y por tal razón es inembargable el Estado excepto en los créditos laborales. La parte. O sea que fíjate cómo... Y puede haber ese tipo de excepción, porque ese tipo de excepción crea privilegios. Sí, Bueno, sí, a mí no me gusta así. Me gustaba más la anterior. Porque en el caso pero que yo sea un contratista. Pero la excepción no te la pone la ley, Doctor, la excepción la impone el tribunal. en el caso que yo sea un contratista y el Estado me Pero es debe y no me quiere pagar. No, pero es interesante, porque digo, el derecho cambió, pero ¿quién iba a imaginar Jamás. que pudiera haber una sentencia ordenándole al Estado, al gobierno, vamos a decir más claro, que reintegre a un policía porque fue Sí, cancelado? ahora, y a mí me encanta eso. ¿Por qué? Porque Bueno, eso es muy democrático. ahí llegamos Sí, al muy Estado de democrático. Derecho. Ahí Sí. llegamos al Estado de Derecho cuando Sí. los poderes están sometidos, como los ciudadanos, a la ley. Claro. Entonces no se lo pueden saltar. Y yo Lo lo que voy a pasa poner... es No, que yo el creo que ha Estado- sido una el conquista, Estado- claro, una conquista. El Estado es compromisario de respeto a la ley. Claro. Es decir, y es el primero está que sujeto, tiene que debería estar sujeto. Y es el primero que debe someterse a la ley. Doctor, claro. ahora que entramos a este debate, me gustaría ponerle esta situación. Un contratista le debe un dinero y el Estado se niega a pagarle. Y él demuestra con toda su documentación que hay que pagarlo. ¿Sabe que esto no es ficción? Esto sucede. No debería ser embargado en esa situación porque no queda otro recurso Ahí para que le pague a esa persona. Ahí es inembargable, ahí es Sí, inembargable. pero eso es injusto, Es porque el inevitable. Estado dice, yo soy todopoderoso y yo no te pago. Y No, entonces ahí vemos terminan en cómo- suicidio. No, y que vemos cómo Pero- se crea ese sistema de corrupción donde Sí. una persona dentro del Estado cobra una comisión Es que de esa decide cuándo deuda pagar. y entonces esa es la única forma de, Ahora, de poder facturar tenemos- el Hay que Estado. restablecer eso. Pero tenemos que ver algunos escenarios antes de tomar. Por ejemplo, ¿qué significa un embargo? Congelarte tus cuentas. Sí, así Si mismo. tú embargas al Obligarte a gobierno pagar. dominicano, tú paralizas a una nación. Claro, Para- Pero una entonces, nación. ¿qué hace el Estado? Se convierte en buen pagador. Porque no pagan, no porque no tengan dinero. Es por ese espíritu de crear discrecionalidad. Si usted contrató, si el Estado contrató, sabe, debería tener la disponibilidad del pago. El día pasado leí yo en Twitter que un ciudadano decía que, ¿cómo diría así? Que engañar al Estado es un deber ciudadano. Pero mira, hay una ley que establece, o sea, es inembargable, Wow. pero la propia ley que declara la inembargabilidad establece que debe colocarse esa deuda en el presupuesto del Estado Ok. para poder cobrar. Pero además, No que se pierde. si hay Y es una esa- garantía, es un Sí. aval soberano, Pero, creo. pero además, cuando se contraen esas deudas, también hay que ver, o sea, establece en otra disposición que
el funcionario paga de su propio patrimonio. Sí, sí. Yo no sé si ustedes recuerdan un pleito, un litigio largo que hubo en el ayuntamiento del distrito, sí. Y al final quedó embargado las cuentas de Roberto. Sí, y se resolvió por eso, porque el poder público, porque ahí ese es un buen caso. Ese es un buen caso, porque Roberto se negó a cumplir la sentencia. Ese es un caso perfecto, en la actitud de que yo soy el funcionario, yo hago las cosas como me da la gana. Y desobedeció la decisión de un tribunal. Yo creo que no era tanto eso. Yo creo que yo lo digo claro, sí, me parece un punto de vista disímil que tenía. No, doctor. Todo Ahí hubo esto, cierta arrogancia. Ahora, todo esto... Como la hay en muchos de esos funcionarios. No, Roberto no es un hombre de No, él no, pero esa actitud No, porque particular, usted no tiene que ser arrogante, usted puede ser solamente en comparecerlo. minuto, Solamente exacto. comparecerlo. No, en términos arrogancia, personales. eso nos pasa a todos. Ahora, doctor, pero ahí ahora, todo esto conduce a una máxima, que es la importancia de la independencia del Poder Judicial, que yo creo que es la más segura garantía que tiene el ciudadano. Así es. Porque cuando un tribunal tiene potestad y tiene la facultad, por ejemplo, de tomar una decisión de esa y devolverle, por ejemplo, a un ciudadano sus derechos conculcados, ya sea por el Estado o por tercero, entonces una sociedad comienza a ser libre, comienza a ser fuerte. Sin justicia no hay democracia. No hay democracia. Para mí eso es fundamental. La justicia es la única garantía. Dicen, mejora la justicia y lo mejora todo. Usted puede detener el aparato de generación de normas, leyes, pero no puede detener la decisión de Ahora, tomar no seamos tampoco pesimistas ni críticos a ultranza. Vamos a ver. Yo que he ejercido toda la vida, hasta que llegué a la vicepresidencia de la República, les puedo decir que la justicia de hoy, por más crítica que haya, que pueda haber, es una justicia mucho mejor que la justicia que teníamos en años anteriores, pero mucho mejor. A pesar de las excepciones. Recuerdo una frase que me dijo Pepín, bueno, es que algo viniendo de 0 y pasar a 30 se ve mucho. No, pero es una cosa increíble. ¿Qué Pepín? ¿Pan Pepín? No, don Pepín. No, pero ha cambiado muchísimo. Entonces puede ser que teníamos 0 justicia y ahora el 10 o el 15 que tenemos ahora yo tuve casos de 15 y 20 años en materia laboral. Por eso no estudié yo Derecho. Con un trabajador. Mi papá quería que estudiara Derecho. Hambre, un trabajador. Ahora menos. Veía a mis hermanos cogiendo lucha y yo no voy a hacer al año tú tienes una sentencia. Ahora, los plazos que establece la reforma, ¿se están cumpliendo en los tribunales, doctor? No se cumplen exactamente. Por ejemplo, en materia laboral tendría que fallarte al mes. Solamente debe haber una audiencia y los jueces la prorrogan por el sagrado derecho a la defensa. Ahí volvemos a la discrecionalidad otra vez. Ahí siempre viene el problema de la interpretación y la aplicación de la ley al final. Pero es mucho mejor que lo que hay anteriormente. Es decir, que las artimañas legales todavía están funcionando. No las artimañas, los incidentes de los abogados. No es tanto el problema de la ley, es un problema de la aplicación y de una sociedad que tenemos que ir trabajando y forjando de nuevo aquellos valores de antaño. Entonces, tú tienes un abogado incidentalista, tú tienes un abogado que hace... y entonces no es posible. Sí, que doctor, yo quiero hacerle una pregunta fuera del tema. Sí, ya agotamos el fuera tema del laboral. tema. Doctor, una cosa que siempre me ha intrigado, en la biografía que leí de Adams, el segundo presidente de los Estados Unidos, él llegó a decir que la vicepresidencia de la República era el cargo más inútil que existía. Sí. En el caso de Adams, así fue. Sí. Pero eso fue su carácter, que lo orillaron porque era incómodo. Sí, era muy incómodo. Pero fue un gran hombre. Pero Rafael, realmente va a depender de la confianza que tenga el presidente en la figura del vicepresidente y de que él entienda que debe tener atribuciones. Por ejemplo, en el caso mío, yo dirigí el Gabinete de Políticas Sociales y yo manejé durante los últimos años ya del gobierno, porque fue subiendo, 1.000 millones de pesos mensuales, 12.000 millones al año llegué a manejar con el programa Solidaridad. Entonces yo tenía todo a cargo, todos los problemas de tipo social en los 8 años del gobierno del doctor Leonel Fernández, y en las veces que él salió del país, pues ejercía plenamente la presidencia de la República y se por la confianza que tenía. Yo recuerdo una vez que tuve que cancelar a un alto militar
Y cuando él llegó, cuando él regresó, pues, yo siempre le informaba, mire, tomamos tal o cual decisión. Y ya, por supuesto, con las comunicaciones que hay ahora, ya él lo sabía. Correcto. Y cuando le fui a informar, me dijo, no, usted no tiene que informarme. Si usted lo hizo, está bien hecho, porque para eso yo lo tengo de vicepresidente. Doctor, es necesario con el avance de la comunicación, aunque un presidente sale fuera del país, está comunicado directamente como si estuviera en su casa, ¿no? Sí, ya sí. Con el país. Es necesario, por ejemplo, que el vicepresidente de la República asuma temporalmente la presidencia en ausencia, a menos que no sea una ausencia muy prolongada, por razones como, por ejemplo, la salud o una inhabilitación de otro tipo. Sí, yo creo que ya ahí tal vez fue menos necesidad. En el caso mío, ya le digo, por la confianza que me tiene el presidente, yo asumía totalmente y recibía todos los informes de inteligencia diario, o sea, las mismas funciones que podía tener pero el el presidente sistema de la no está República. mal, el sistema no está No, mal, porque en caso de entonces una falta permanente, Claro, esa ya hay figura una persona que tiene la capacidad y el tiene conocimiento la de lo que está conexión, pasando. la Claro. experiencia. Claro. Yo no lo veo mal. La eso. información. Hay viejos usos que hay que mantener. Hay, Que no podemos dejar Ahora, de la tecnología. si el presidente no te quiere dar una función, entonces, bueno, ya ahora tiene razón. Sí. Y se dan los casos. Vamos, doctor, a aprovechar también su dimensión de figura política de importancia, porque usted es miembro del comité político de su partido desde hace mucho tiempo. Fue fundador de ese partido, o sea, lo conoce desde su ADN primario. El país está pasando por un momento decisivo, creemos mucho, en cuanto a una transformación obligada del sistema político dominicano. Nuestro sistema político basado en la competición de partidos ha estado fundado en el clientelismo y en la ausencia de normas, de regulaciones para su operación. Y hay un punto muy delicado para la operación que es el dinero, el manejo de las finanzas. Vimos que diarios brasileños que están dándole seguimiento a este proceso de investigación por corrupción de la empresa Odebrecht, que ha impactado a una diversidad de países en América Latina, incluyendo a la República Dominicana. Ayer ya, por la delación premiada de varios de esos ejecutivos de la empresa, incluyendo a Joao Santana y Mónica Mora, que fueron asesores de Dilma Rousseff, de Lula y también del presidente Danilo Medina, se confirmó que la República Dominicana se benefició de esa caja 2 de la que se habla, la caja de las propinas y de las donaciones políticas, en las campañas electorales, específicamente la del 2012. No se ha mencionado la del 2016. ¿Qué opinión le merece usted y cuál debería ser la reacción del Partido de la Liberación Dominicana como un todo, porque no solo del presidente de la República, sino del partido como un todo, ante esta realidad? Mira, lo primero es que yo creo que se debe aclarar. Si uno lee bien las informaciones, todo parece indicar que se trata de una información sesgada, porque en el caso de Joao Santana y de la señora, han dado alguna información, pero esas informaciones la propia Procuraduría, por el propio Ministerio Público brasileño, y aquí hubo un auxiliar que estuvo visitando, señaló que iban a ser dadas a la publicidad a partir de junio o principios de junio de este año. Sí, porque está están bajo todavía en lo que se llama en la fase, secreto... en el secreto judicial, la fase confidencial. Así Entonces yo no sé de dónde secreto sacaron. sumario le llaman. Sí, yo no sé dónde habrá salido esa información. Bueno, usted sabe que la prensa es acuciosa, pero, y la prensa brasileña es de gran calidad. Y dos diarios tan importantes como Globo y Estadão tienen sus fuentes. Como República Dominicana nosotros nos enteramos de todo. Sí. Pero a mí mismo me llegó totalmente completo la deposición de uno de los ejecutivos del Departamento de Operaciones Estructuradas, 88 páginas de transcripción exacta de la deposición. Bueno, ahí está la información. Bueno, pero la prensa dominicana ha dicho que Joao Santana... No, y la prensa brasileña, porque, por ejemplo, mi periódico... No, pero Joao Santana no ha hablado todavía. Sí. Él llegó a un acuerdo. Permíteme. Joao Santana compareció ante el Tribunal Electoral y ante la Procuraduría y ya hizo la delación premiada, ya habló. Pero o sea, no es que no ha hablado, ya habló. Se anunció que iba a hablar
y ayer habló y la prensa brasileña se hizo eco por informaciones que le llegaron de la confirmación de lo que Hilberto Silva ya había dicho y Fernando, que también era el segundo de Hilberto Silva, había confirmado de que sí, de que él era el conducto para manejar para las campañas electorales donde él participaba los dineros de la caja B, que se saben hasta el monto que se manejó por año de esa caja. Eso está requete confirmado. Eso está requete confirmado y no por nadie en República Dominicana. Yo tampoco estoy muy seguro. De todas maneras, hoy yo estoy tan seguro que lo publiqué. De todas maneras, hoy en la prensa, y es una persona bien cercana del presidente de la República, José Ramón Peralta, que estuvo involucrado en su campaña, que lo niega totalmente. Dice, no, no es verdad. Sí, pero él niega algo que nadie está afirmando. Él niega que no le pagaron a Joao Santana. No, y que recibiera... Y nadie ha afirmado eso. Lo que estamos afirmando es lo que dicen los brasileños. República Dominicana utilizó los fondos ilegales de la Caja B en las campañas electorales. El presidente de la República, también en declaraciones que hizo hace algunas semanas, también lo rechazó categórica y contundentemente. Dice, y le creímos. Los fondos son fondos provenientes de aportaciones locales. Aportaciones de las... Y no hay que presentar aportaciones de las empresas. Nos encantaría en ese caso que no fuesen palabras, sino que fuesen documentos, porque estamos hablando justo de una figura política que negó rotundamente que no iba a reelegirse y que finalmente se reeligió. Entonces, cuando tenemos esa desconfianza hacia esas personas que ocupan esos importantes cargos, pues necesitamos entonces esa información. Pero mira qué curioso, la desconfianza es a la persona que... Hacia las palabras, hacia las declaraciones. Al presidente, pero sí hay confianza en las palabras de una persona que está presa. Porque no hay confianza. O sea, le creo... esas personas lo han presentado documentos donde han mostrado. Le creo más. O sea, es a la justicia brasileña que ha actuado responsablemente, a diferencia de la nuestra. El mismo caso de Quirino, le creo más a Quirino que al presidente de la República. No, porque esta información. Yo le creo a alguien que fue condenado a 8 años por estas ilegalidades y que quiere que esos 8 años se le reduzcan a 4. Pero ¿qué valor puede tener la palabra de un procesado? Pero él tenía valor porque el presidente aquí hay algo. No podía valer antes y ahora. Pero la del presidente no tiene entonces ningún valor. No, la del presidente tiene valor, pero yo quiero pruebas. Oiga lo que decimos, lo que queremos es entonces, si ellos entienden que finalmente no fue así, porque obviamente no estamos diciendo que son culpables, porque nosotros no tenemos documentos de parte del gobierno que lo pruebe. Ahora, lo que queremos entonces es que esas palabras que han pronunciado tanto el ministro de la Presidencia se avalen con documentos. Entonces que se avalen con documentos para nosotros por ejemplo, estar tranquilos como los cheques y las transferencias y el origen del dinero para pagarle a este asesor muy caro, por cierto. Nosotros también publicamos que ese asesor desde la República Dominicana, no sé si realizado por él o realizado por un tercero, recibió 10 pagos de $500,000, lo que suman 5 millones de dólares. Yo quiero resaltar un tema que a mí como periodista incluso me intriga un poco. Y creo que eso es digno de un estudio. Por ejemplo, nosotros muchas veces hemos estado a lo largo de los últimos años quejándonos de que la justicia, los casos más importantes, se caen en la justicia por la prisa en las investigaciones, que la Fiscalía lleva a los tribunales unos expedientes no muy bien edificados y eso se cae ante un juez serio que toma una decisión por lo que se le presenta, no por su convicción, o por la opinión que pueda tener del acusado. Entonces, en estos días vino un fiscal de Brasil y hizo una presentación en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que no gustó, porque él en un momento dijo, tengan mucho cuidado, porque una investigación de este tipo, el caso es tan complejo, que tiene que tomarse la investigación el tiempo que sea moralmente necesario para hacerlo. Me gusta eso. Y le hicieron un bu. Y la gente se fue. Y cuando terminó, prácticamente no había ni el 10% de la audiencia. Dijo bien, pero también hemos sufrido otra parte. Y es la excesiva lentitud para hacer justicia. Yo pienso que los extremos son malos. ¿Cuánto tiempo tiene la Lavajato? La prisa excesiva y la lentitud excesiva. ¿Cuánto tiene la Lavajato? Bueno, yo lo que sé que en Perú, más de 3 años. En Perú, en Colombia, en Panamá, en todos los países, inmediatamente surge una información, hay una reacción. En la República Dominicana la reacción cero. Pero usted también, ¿por qué? Cuando tú lees los documentos, por ejemplo, yo leí los documentos
declaraciones que ya sí son públicas en los Estados Unidos. Exacto. Bueno, en los demás países hubo nombres de funcionarios. Sí. Hubo nombres de funcionarios. Cuando se refieren a la República Dominicana, no mencionan Y es que hay un a intermediario. ningún funcionario. Hablan de un intermediario. En los demás países dicen, no, nos pusimos en contacto con el Ya nosotros viceministro sabemos quién fulano es ese de tal. intermediario. Entonces, Pero ahí es más rápido. para justificar el tema de la delación premiada, hoy en la prensa brasileña sale la renuncia del abogado Tofik, el abogado que mandó la famosa carta solo a un medio dominicano, porque a nosotros no nos llegó esa carta, desmintiendo lo que ahora se confirma, que dijo Joao. Él renunció a ser abogado de Joao Santana, y precisamente renunció a ser abogado de Joao Santana porque está inconforme con la estrategia de delación premiada. O sea, como abogado, él Con la quería seguir estrategia peleando, de participar de la delación premiada. Joao aceptó la recomendación de otros 2 abogados que le dijeron, hermano, pacte para reducir su pena. No hay posibilidades de que usted se libre de esto. Hable y reduzca y que los otros resuelvan. Bueno, Tofik, no sé por qué razón, dijo, ya yo no soy más abogado de Joao. O sea, para darte el detalle de que ya sí se ejecutó esa delación premiada. No es que se está en espera de ella. Ya esa delación premiada está, y sí los medios brasileños como los medios dominicanos tienen la forma de enterarse de lo que se dice. Mira, yo creo que estamos en una obligación de dar respuesta. Mira, para nosotros... En eso estamos totalmente para de nosotros, acuerdo. Correcto. Para nosotros como partido de la Liberación Dominicana, Así y es. para mí particularmente, y fue la decisión del comité político del PLD, nosotros primero apoyamos todo lo que tiene que ver en la lucha en contra de la corrupción. Apoyamos todo lo que tiene que ver en favor de la transparencia. Yo creo que no ha habido gobierno que no haya hecho lo que hizo en estos años por el país el Partido de la Liberación Dominicana, en una serie de disposiciones legales que hoy existe, todo un entramado legal para asegurar precisamente la transparencia y para combatir la corrupción. Y hemos exhortado y le hemos pedido al Procurador General de la República que lleve las investigaciones hasta lo más profundo, hasta las últimas consecuencias, porque al fin y al cabo lo importante es que aquí se establezcan responsabilidades. Así es. Porque si no se establecen responsabilidades, entonces, bueno, queda todo el mundo Y que se enturbiado. rectifique, correcto, Entonces, que no es el caso, ahora, sabemos que no es el eso es lo caso. que Ahora, yo creo que los medios de comunicación tienen una responsabilidad. Los medios de comunicación tienen la tendencia a juzgar y hacer el papel de tribunales aquí en la República. Con un peligro. Con un peligro. Que a sí. veces esa justicia... Lo hay, pero hay otros que no, hay otros que solamente preguntan. Pero Por ejemplo, a mí me encanta preguntar. No, y yo estoy de acuerdo. O sea, a pero mí, mira, yo lo que pregunto, lo que dice yo no Miguel es prejuzgo. que si caemos en una justicia, en una justicia mediática, entonces, Sí, bueno, claro. el tribunal de repente dice, no, es inocente. Entonces dice, no, la O sea, justicia... lo vendieron, está comprado. Eso es Sí, verdad, pero la no justicia se podemos vendió. caer en lo más peligroso para la democracia, que sean medios complacientes y medios que se presten No, estamos de acuerdo. a tapar la verdad, a no decirle al pan pan y al vino vino, porque entonces no cumplimos con nuestra labor Pero social. ¿cuál es? Estamos de Yo acuerdo. prefiero equivocarme por amor a la verdad que no equivocarme No, por pero- temor a ella. Pero no hay necesidad de equivocarse por amor a la verdad. No, es que un ser humano se equivoca. déjame decirte, la prensa norteamericana, el que vio la película sobre el tema de la pedofilia en Boston, ¿no? Que es una Una obra película que maestra. ganó una cosa. Sí. Fíjate, todo lo que hicieron, esa prensa, ese periódico, se llama The Globe, ¿no? Sí. De Boston. Hasta que no estuvo totalmente seguro y confirmado por todas las cosas, que no había ninguna posibilidad de que el periódico tuviera que hacer una rectificación vergonzosa. No se publicó la historia. No, y el problema... Entonces aquí el periodismo de investigación es de un día para otro. Ese es el problema. No hay de eso, pero hay también que se toman sus seguridades. Y el- hay que Bueno, se está toman sus bien. seguridades. Pero aquí la prensa, Por por ejemplo, la ejemplo, deposición de la yo que te se digo, yo te digo que tú eres tal cosa, que cometiste Sí, tal falta, eso sí, sale pero eso no es publicado, prensa, eso y al es otro chisme. día No, tú porque, tienes Sí, que... ese claro, chisme. así No. como le pedimos Y al Estado que daña- responda con documentos, la prensa Claro, debería tiene hacer con el mismo documentos. El mismo ejercicio. O sea, ejercicio. no puede emitir opiniones. Por ejemplo, el interrogatorio a Fernando, a Fernando, que se me escapa el apellido porque es difícil de pronunciación, está ahí, está para la lectura de No, todo pero el mundo. el problema es que cuando tú dañas la honra de alguien por las vías de comunicación, es muy difícil después. ¿Alguien fuma aquí? Sí. No, ¿Alguien tiene una caja de cerilla? no. Bueno, mira, yo te voy a decir lo que es una reputación de un individuo. Tú coges una cerilla y haces así y la prendes. Sí. Y la haces así. Estamos conscientes.
Pero también sabemos no lo que vuelve a es- encender. Eso es cierto, No. por eso, No vuelve a por eso hay que encender. cuidarla tanto. Y gracias, No, gracias. señor Sí. La película es Spotlight. Albuquerque. Sí, Spotlight. Buenísima, que ganó el Bueno, Oscar el año yo pasado. quiero agradecerle a Homero, No, a ti, agradecerle a por Homero y a acompañarnos. Lorena la oportunidad Siempre es magnífica interesante. de permitirme compartir una media hora o 45 Hemos minutos. aprendido Gracias, mucho. no, gracias Mucho a ustedes, gusto. gracias a Gracias por ustedes. estar con Y nosotros decir que usted es un ejemplo de que se puede mantener la reputación en un escenario tan difícil como la Muchas política. gracias. Por eso quise comenzar la reunión con esa palabra. Ustedes Doctor, siempre elogiándose, muchísimas qué gracias. bonito, qué Lorena, bonito. Fue bueno. encantadísima de verdad y seguimos Bueno, con más de N7 Amanecer.